Si tiene 5 comas, menos 7 es un punto en el lado terminal de un ángulo. ¿Cuál es el ángulo de referencia, en radianes, y cuál es el ángulo positivo más pequeño posible que contiene el punto? Vamos primero a trazar el punto 5, menos 7. Porque buscamos el ángulo positivo más pequeño posible que contiene este punto. El ángulo tiene el lado inicial a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal pasa por el punto. Y de nuevo, porque estamos buscando el ángulo positivo más pequeño posible, estamos buscando este ángulo aquí en el plano de coordenadas. La tangente θ es igual a y dividida por X. Así que si llaman al ángulo, buscábamos el ángulo A, sabemos que la tangente A debe ser igual de nuevo, y dividida por X, que es menos 7/5 partes. Y ahora para resolver esto para el ángulo A, tomaríamos la tangente inversa de ambos lados de la ecuación. Simplificar en la tangente inversa izquierda de la tangente A es igual a, tenemos el ángulo A igual a la tangente inversa de menos 7/5 partes. Y ahora vamos a la calculadora, evaluaremos la tangente inversa de menos 7/5 partes, y usaremos esa información para determinar el ángulo de referencia, así como la medida del ángulo A, el ángulo que hemos diagramado que va a la calculadora. Es importante asegurarse de que la calculadora está en modo radian. Y una vez en el modo radian, haga clic en tangente inversa negativa 7 dividido por 5, a la derecha flecha, cierre paréntesis e introduzca 4 decimales. Tenemos un punto 0 negativo 9505 radianes. Y por cierto, sabemos que este no es el ángulo que buscamos porque es negativo. Así que sigamos adelante y etiquetemos este ángulo como primer. Este ángulo comienza a lo largo del gira el eje X positivo en el sentido de las agujas del reloj 0.9505 radianes, que debería ser este ángulo que es coterminal al ángulo que estamos buscando. Así que aunque no es el ángulo que buscamos, sí nos ayuda a determinar el ángulo de referencia, que es el ángulo positivo entre el lado terminal y el eje X positivo. A partir de esta información, sabemos que el ángulo de referencia va a ser positivo .09505 radianes. Así que sigamos adelante y etiquetemos eso. Grabemos también el ángulo de referencia por encima. Y a partir de aquí, podemos determinar el ángulo positivo más pequeño posible que contenga el punto dado. Observe que serían 2 radianes pi, menos un ángulo de referencia. Así que el ángulo que buscábamos, ángulo A es igual a 2 radianes pi menos .09505 radianes, que si echamos un vistazo en nuestras notas a continuación, si el ángulo A está entre 0 y 2 radianes pi, y el ángulo A termina en el cuarto cuadrante, ángulo A es igual a 2 radianes pi menos el ángulo de referencia. Volviendo a la calculadora. Tenemos ángulo A es de aproximadamente 5.3327 radianes. Quiero mencionar otra forma en que podríamos haber encontrado la medida del ángulo A. El ángulo que estamos buscando sería tomar la medida del ángulo A', y luego sumar 2 radianes pi, porque recuerda que los dos ángulos son coterminales. Espero que esto te haya resultado útil.